Muy buenas tardes, continuando con el ciclo de conferencias de la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Continuamos con la segunda parte en lo que corresponde a los contenidos mínimos para proyectos de mediana o baja complejidad en la parte de formulación. Ya en la sesión pasada hemos estado hablando acerca de lo que es el horizonte de evaluación y asimismo también estuvimos hablando de lo que es un poco del análisis de la demanda. Ahora bien, para profundizar aún más estos temas, vamos a proceder con el desarrollo de lo que es el análisis de la oferta y de ahí procederemos a lo que es hacer el análisis de brecha oferta-demanda. Tal como les había mencionado, vamos a tocar estos dos puntos. Los quise tomar solamente en esta sesión, estos dos puntos, porque los vamos a tratar de profundizar y analizar para ver qué tanta es la importancia de estos dos puntos para este segundo bloque de lo que es el análisis de formulación, que de alguna forma nos va a ayudar a estimar hasta qué punto es necesario que nuestro proyecto va a intervenir, o sea, la definición del tamaño. Sigamos. Primero vamos a lo que es el análisis de la oferta del servicio. Primero que nada, vamos a ver lo que es el análisis de la oferta actual de servicios, es decir, lo que comúnmente se conoce o la denominación de la oferta sin proyecto. Es decir, la oferta sin proyecto es la producción, ¿no?, que maneja la unidad productora, pero que alcanza con los activos, ¿no?, que tengan una menor capacidad o límite en lo que es su factor de producción. O sea, para decirlo, estuvimos conversando un poco acerca de los procesos productivos de la unidad productora. Es decir, conforme qué insumos se va a ir utilizando a lo largo de todo su proceso productivo. Es decir, activos, ya sea equipo, sea mobiliario, sea de repente terrenos, predios, o de repente que sean maquinarias, o de repente movilidad, transporte. Todos estos activos que se han ido identificando a lo largo justamente del ciclo de conferencias de las clases anteriores, van a cumplir un papel crucial. También lo que es la mano de obra calificada, el equipo profesional. Todos ellos van a jugar un papel importante para el desarrollo del servicio. Ahora, como van a jugar un papel importante, van a generar un proceso para generar los servicios públicos, ya sean servicios educativos, servicios de salud, entre otros, a partir de ello se va a ir analizando cómo va funcionando de su manera natural, por decirlo así, si es que no hay ningún tipo de intervención. O sea, que no tenga un proyecto en miras, ¿no? Por eso le dicen la oferta actual de servicios, o la más conocida, la oferta sin proyecto. ¿No? Es la producción que puede alcanzar con aquel activo, ya sea, como les había mencionado, equipo, mobiliario, personal, y que tenga una menor capacidad o un límite en la unidad productora, llamado acá con el INVIERTP, que es el conocido factor limitante. Ya les vamos a ir explicando un poco el sentido del factor limitante que en el INVIERTE, justamente con esta guía metodológica, mencionan mucho esta parte y qué tan importante es el análisis de lo que es el factor limitante. Ahora, ¿qué es la capacidad de producción? Justamente esto. La oferta, el análisis de la oferta, básicamente lo que quiere es aterrizar la capacidad de producción. O sea, ¿qué es la capacidad de producción que están implementando? Es la cantidad de servicios ofrecidos en una unidad de tiempo. Es decir, todos los insumos que se han utilizado, estos activos que ya les mencioné para el funcionamiento de los servicios, hay que medir la oferta en sí, el análisis de la oferta, mide la capacidad de estos servicios ofrecidos en una unidad de tiempo. Es decir, ya sea en cantidad, en cobertura o en calidad, en un determinado tiempo. Entonces, eso es lo que más que nada se preocupa el análisis de la oferta de servicio, es medir la cantidad de servicios ofrecidos. Entonces, hay que identificar la cantidad ofrecida en una unidad de tiempo, es decir, hallar una medida, una unidad de medida.
Entonces, conforme vamos a identificando esto, vamos a ir teniendo más claro a qué se refiere esta parte y en qué corresponde el análisis de la oferta, y para hacerlo luego con el análisis de brecha, o sea, con el match, con el análisis de la demanda. Ahora, un ejemplo clásico que yo siempre considero que es necesario utilizar para estos temas es el sector educativo, porque es la parte más comprensible o más fácil de analizar para poder aterrizar justamente esta parte teórica que les estoy mencionando. Por ejemplo, en el caso del sector educativo, o sea, lo que son las instituciones educativas, la evaluación de la oferta actual se realiza a partir del proceso de producción. Como les había mencionado, para el análisis de la oferta de los servicios en situación actual, primero tenemos que analizar el proceso de producción, identificar cómo están funcionando todos los insumos, todos los activos que van a requerir para la producción, por así decirlo, del servicio público. Entonces, analizando muy bien todo cómo son procedimientos e identificar que todos los activos estén en un adecuado estado, por decirlo así, pues, y cuente con los estándares establecidos, se pueda considerar como dentro de la oferta de servicios. Por ejemplo, en una institución educativa tiene 5 aulas para la educación primaria. Es decir, para este caso, un aula tiene una capacidad de atender a 30 alumnos. Entonces, si lo aterrizamos en este aspecto como oferta actual, sería las 5 aulas. Entonces, cada aula puede atender a 30 alumnos. Entonces, en total, estas 5 aulas atendería a un total de 150 alumnos, ¿no? Como lo estamos viendo acá. Entonces, yo podría decir, ahí entra la parte del factor limitante, ¿no? Es decir, que la cantidad de aulas va a determinar la capacidad o la cantidad de alumnos que esta institución educativa va a recibir. Claro, porque el tamaño de las aulas me permite un tope máximo de 30 y son 5 las que tengo funcionando. En total, mi oferta actual va a ser de 150 alumnos al año. Entonces, mi factor limitante van a ser las aulas. ¿Por qué? Porque me determinan la capacidad de la institución educativa. Entonces, dándole esta forma, ahora, ¿qué pasaría si le vamos a dar un agregado a este ejemplo para ver luego el análisis de la oferta optimizada? Pero le vamos a poner, como se le dice, otro punto, ¿no? Continuando con el ejemplo, ¿no? Ya. En una primera instancia se evaluó que una institución educativa cuenta con 5 aulas. Perfecto. Cada aula va a contar con una capacidad máxima de 30 estudiantes, 30 alumnos. Entonces, en total, sería 150 alumnos que mi institución educativa va a poder recibir. ¿No es así? Entonces, mi capacidad limitante va a ser mis aulas. Y en este aspecto, mi oferta actual, que yo considero que está en una situación ideal, por decirlo así, las 5 están funcionando, va a ser de 150 alumnos al año. Ese va a ser mi oferta actual. Sin embargo, luego de evaluar bien, o sea, ya aterrizando en el análisis del diagnóstico, vamos a evaluar bien este tema y vemos, se evalúa el proceso productivo de la unidad productora, es decir, el proceso productivo de la institución educativa, y se comienza a analizar la infraestructura. Entonces, de las 5 aulas que se habían considerado, se habían evaluado, se detectó que solo 2 cumplen con los estándares de calidad. Es decir, en lo que es en el aspecto de infraestructura, en lo que es en el tema de equipamiento, mobiliario, solamente 2 aulas cumplen con los estándares de calidad. Entonces, la capacidad de las otras 3 que no cumplen ya no se va a considerar su capacidad respectiva porque no cumplen, entonces se tomaría como una capacidad nula. Este análisis que les estoy comentando, este pequeño ejemplo, básicamente se desarrolla con respecto al análisis del diagnóstico situacional.
Entonces, en nuestro diagnóstico, cuando se va a la visita a campus, se va a la visita a esta institución educativa, desde el aspecto arquitectónico, ingeniería y también visual de la parte de los profesionales, pueden detectar que no necesariamente todas las aulas están en un óptimo, en la óptimo de calidad, óptimo de servicio para poder acoger justamente a los alumnos. Entonces, ahí es la que se hace justamente la verdadera situación de la oferta de servicio. Entonces, luego de hacer, es por eso, luego del análisis productivo, del proceso productivo, que con el nuevo invierte, justamente lo resaltan bastante, cosa que no había en el SNP. A partir de ello se ve más sencillo detectar dónde está justamente estas carencias o estas fallas, por decir, por no mantener los estándares de calidad o no mantener en un estado adecuado los activos que justamente sirven para brindar el servicio educativo. Entonces, con este ejemplo, vemos que solamente de las 5 aulas que se tenían en esta institución educativa, solo 2 cumplen. Entonces, mi oferta ya no va a ser de 5 aulas. Mi oferta va a ser de 2 aulas. Entonces, mi oferta actual o sin proyecto van a ser a 2 aulas, que equivale a 60 alumnos. Entonces, mi factor limitante va a ser justamente estas 2 aulas que van a tener la capacidad de acoger a 60 alumnos. En lo que quiere decir, traducido ya en las unidades de medida, van a ser 60 matrículas por año, que va a ser mi oferta sin proyecto. Entonces, mi capacidad atendida, la capacidad de la unidad productora en el sector educativo que va a tener en este ejemplo, va a ser de 60 matriculados por año. Entonces, aquí ya tenemos a nuestra oferta de servicios en la situación actual, o como se dice, la oferta sin proyecto. Continuando. Continuando con el análisis, o sea, ya identificamos lo que es la proyección, o mejor dicho, ya identificamos la oferta sin proyecto, o la oferta actual, y vamos a proceder a proyectar. Pero para la proyección correspondiente, ¿qué es lo que se necesita? Primero que nada, la proyección va a coincidir con el horizonte de evaluación. Para este caso, en el sector educativo, o como lo recomienda en esta metodología, en esta guía metodológica de formulación y evaluación de proyectos, nos dice que se debe considerar el horizonte de evaluación de 10 años. Es decir, que se va a proyectar a lo largo de los 10 años, se va a considerar la operación y funcionamiento de esa unidad productora. Entonces, a partir de estos 10 años es que se va a proceder a proyectar la cantidad o la capacidad del servicio que va a tener esta unidad productora. Entonces, pero para la proyección, aparte de tener esa noción, ¿qué es lo que se debe considerar también? Primero que nada, la estimación de la capacidad actual de la unidad productora, que ya lo hemos analizado en el punto anterior. Ya se tiene una estimación de la capacidad, hasta qué tope mi unidad productora va a ser capaz de ofrecer servicios educativos, en el caso del sector de educación. Y el otro punto es la evaluación del comportamiento futuro de los factores de producción. Claro, en realidad hay que tomar en cuenta esto porque no solamente en algunos casos, no siempre, o en algunos sectores, con algunas tipologías de proyecto, este comportamiento de futuro, es decir, una vez que tengamos la estimación, no necesariamente en todos los proyectos se va a mantener constante. En otros sí. En caso del sector educativo sí se va a mantener constante, porque mi factor limitante va a ser mis aulas. O sea, no va a haber otro factor limitante más. Como en caso de salud va a tener otro tipo de factor limitante que ya también lo vamos a ir viendo. Entonces, depende de la naturaleza y la tipología del proyecto, va a depender mucho si este comportamiento a futuro de los factores de producción van a surgir un cambio o no. Entonces, generalmente no sufren cambios. Para hacer la salida no he visto. O de repente, serían casos bien específicos de acuerdo al tipo de proyecto. Pero para el caso educativo, sobre todo, este tipo de comportamiento o este factor, la evaluación del comportamiento futuro de la proyección de demanda sí se mantiene constante. Porque ya les dije que el factor limitante en este caso va a ser la misma aula, la misma infraestructura. Entonces,
no va a haber otro inconveniente adicional, por decir, que pueda afectar el comportamiento de la proyección de la oferta. Entonces, como ya les había comentado, para proyectar la oferta en situación sin proyecto, en el horizonte de evaluación, se tiene que considerar la cantidad de años que se recomienda, ¿no? Que es generalmente de 10 años, o a más, en realidad va a depender mucho del tipo de tipología. Se puede tener en cuenta la capacidad de la unidad productora y no siempre se va a mantener constante. Claro, o sea, también hay que también tomar otro tema, ¿no? Con respecto al deterioro progresivo de los activos. ¿En qué caso se mantiene constante? En caso de lo que es la parte educativa, se va a asumir, o sea, se va a tener un supuesto. También es necesario, al momento de implementar o estimar justamente el análisis de la oferta, también hay que tener claro bajo qué supuestos o parámetros se va a asumir justamente la estimación de la capacidad actual. En caso de los supuestos, o sea, en caso de los parámetros, ya se ha visto, es la visita de campo, es el análisis arquitectónico y de ingeniería, donde se puede identificar que efectivamente la capacidad limitante va a ser estas dos aulas, por temas infraestructurales, por temas de equipamiento. Entonces ya hay una certeza, es decir, ya hay unos parámetros establecidos y el cumplimiento de calidad, ¿no? Pero también es necesario asumir ciertos supuestos. Si lo mantenemos constante es porque estamos suponiendo que la administración o la organización en este tema, lo que son la organización de la institución educativa, en estas dos aulas, en este caso, van a seguir ellos manejando o administrando y cuidando de que los activos que se están manteniendo se sigan conservando a lo largo de los 10 años. Es decir, se va a suponer de que estas dos aulas, que son las únicas que les queda, se van a mantener conservándose y se van a recibir los mantenimientos adecuados a lo largo de los 10 años, a fin de que siga funcionando su institución educativa. Eso es lo que se supone para mantenerla constante. O sea, hay que asumir ese tipo de supuestos. Sigamos. Ahora, una vez, lo saqué tal y cual, o sea, por eso lo puse en cursiva en realidad, lo que es el análisis acá de la estimación de la proyección de la oferta optimizada, justamente es para tener una noción básicamente a qué es lo que se quiere analizar en realidad y qué tanto juega el papel, ¿no? Del proceso productivo, ¿no? En realidad, acá básicamente, como ya analizamos una oferta actual, una oferta sin proyecto, sin tipo de ninguna intervención, y ya se analizó la proyección, lo que acá se quiere básicamente es enfocarnos hasta qué punto, sin necesidad de contar con una intervención, o sea, con un proyecto de inversión propiamente, hasta qué punto la organización o la entidad pueda controlar estas deficiencias o estas necesidades o esas carencias que maneja su servicio. Básicamente, textualmente en la guía metodológica es que la optimización se enfoca en identificar aquellos factores productivos que restringen una adecuada prestación de servicio. Entonces, básicamente ahí va a haber la optimización, lo que se enfoca es ver, digamos, qué activos, qué factores productivos, ya sea infraestructura, ya sea equipo mobiliario o ya sea personal, cuál de estos factores está fallando o está restringiendo en brindar un óptimo servicio. Entonces, a partir de ello, identificarlos y, si es posible, a partir de pequeñas intervenciones que se puedan manejar de manera administrativa, puedan eliminarlos o mitigarlos o reducirlos de alguna manera, de que el servicio que actual que ellos están ofreciendo no sufra tanto y pueda, como no sufra tanto en reducir su capacidad de brindar el servicio, sino que esto pueda mantenerse. Entonces, pero para eso hay que hacer unas pequeñas intervenciones que, ojo, no necesariamente implique un proyecto de inversión pública. Entonces, justamente le vamos a hacer unos ejemplos para tener más claro a qué se está refiriendo esto. Es por eso que en la guía metodológica dice, es posible mediante intervenciones menores. O sea, no está diciendo proyectos de inversión.
y tampoco IOR, sino está diciendo, IOR ya es la parte de inversiones propiamente que se va a ver en los siguientes módulos, ¿no? Es posible entonces que mediante estas intervenciones menores se pueden eliminar estas ineficiencias y emplear de la mejor manera los factores productivos e incrementar la capacidad de producción de la unidad productora existente. Entonces, sin necesidad de recurrir a un proyecto de inversión, la organización, la entidad o los que manejan la unidad productora pueden hacer estas pequeñas intervenciones y justamente poder mantener el servicio o mejorar la capacidad de la unidad productora. Entonces, a esto, en otras palabras, y mejorar la oferta. Entonces, estas pequeñas mejoras hacia la oferta, esa es la oferta, la famosa oferta optimizada. Entonces, con un ejemplo lo vamos a aterrizar más, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en lo que es un proyecto de inversión de servicio de limpieza pública, ¿no? Lo que se quiere es optimizar el uso de los vehículos recolectores existentes. Es decir, considerando un mayor viaje, por ejemplo, ¿no? O sea, digamos que una municipalidad X en Chorrillos, por ejemplo, que tengan solamente 2 camiones de servicio de limpieza pública. Entonces, estos 2 camiones, yo les estoy así diciéndole como un ejemplo, ¿no? Estos 2 camiones recogen, no sé, por día, que recojan, siendo exagerada, 2 toneladas de basura, por decirlo así, ¿no? Entonces, pero no es suficiente. ¿Por qué? Porque esas 2 toneladas que recogen, si bien es un número considerable, pero no es suficiente porque no abarca a todo el distrito, por decirlo así. Entonces, con un proyecto, con una IOR, yo puedo comprar más estos vehículos recolectores. Sin embargo, ¿por qué? Porque mi oferta, la oferta que recibes, lo que es el servicio de limpieza público, es máximo recolección de 2 toneladas de basura por día. O sea, entonces, y no es suficiente. Entonces yo digo, ya con un proyecto yo voy a comprar, con una IOR yo voy a comprar un camión más de recolector, un vehículo recolector más, y ya con eso ya lo mejoró. Entonces digo, no, espera. Primero hay que analizar si estos 2 camiones de repente podríamos ampliar su capacidad de servicio, o sea, que puedan recoger más. Entonces, ahí la entidad primero, hay que evaluar primero, ¿y cómo? De repente se podría ampliar el número de vueltas. Ya no necesariamente va a ser una vuelta, por eso recogen, con una vuelta solamente recogen estas 2 toneladas, de repente podrían ser más vueltas, o de repente podría, claro, ampliar el horario, o de repente quizás también puedan, justamente viajes, el número de turnos, ¿no? Cuántos turnos, cuántas vueltas, cuántos viajes podrían hacer, o los ajustes de la ruta, ¿no? De repente tomar una ruta más larga. Y con eso incrementar el número de toneladas para recolección por día. Entonces, sin necesidad de atacar justamente este problema con un proyecto o con una IOA, ya se está haciendo una mejora al servicio. O sea, la oferta existente se está optimizando. Y no es cosa de recurrir a una inversión, simplemente es un tema de gestión justamente para mejorar este problema en la oferta actual. Entonces, vamos a seguir viendo más claro esta parte y justamente que en la guía metodológica justamente tocan mucho ese tema, ¿no? ¿Qué más? A ver. Con respecto al análisis de posibilidades de optimización. Es decir, ¿qué otros puntos o qué otras medidas es necesario identificar o es usual identificar justamente para optimizar la oferta, ¿no? ¿Qué son las medidas necesarias que se tiene que, hasta qué punto es necesario un punto de gestión, se puede mejorar o se puede optimizar una oferta de servicio? Primero que nada,
se tiene que analizar primero si corresponde a un aumento de personal o reasignación del personal existente. Esa podría ser una forma de optimizar el servicio de la oferta. Otro punto podría ser establecimiento de turnos adicionales. Incrementando el número de turnos de un servicio, también nos podría generar una optimización de la oferta de servicios, que no necesariamente implica un proyecto de inversión. Otra forma sería un cambio de proceso o procedimiento de gestión. De repente una mejora en el proceso productivo de la unidad productora o algún procedimiento de gestión que de repente hay deficiencias ahí o de repente no hay personal y de repente puedan hacer las mejoras, ¿no? Y con ello también incrementar. Justamente hacer unas mejoras en la oferta actual y generar una oferta optimizada. Otro sería un cambio o readecuación de ambientes existentes con pequeñas obras. Ojo, no quiere decir que se va a construir un aula, no necesariamente va por ahí. Podría ser, digamos, unas pequeñas intervenciones que sean propias de la operación y mantenimiento y que se puedan habilitar, ¿no? Hacer en menor medida y que puedan funcionar como ambientes adicionales. Otro sería la reparación, reposición o repotenciación de equipos existentes. Entonces, ahí también podría ser, no necesariamente va a ser un proyecto de inversión ahí, pero sí pueden hacer estas mejoras de lo que son los activos en el tema de equipamiento para poder mejorar y mejorar lo que es la oferta actual, ¿no? Entonces, como resultado, ¿no? O sea, si en caso, a pesar de todos estos puntos, no se llega, a pesar de todos esos puntos, otros manejos, una vez analizado nuestro servicio que se va a hacer el diagnóstico, y a pesar de estos puntos, ya sea aumentando turnos, o ya sea aumento de personal, o ya sea por cambio en proceso, si aún así no se puede concretar una optimización de la oferta actual, entonces se puede asumir que la oferta actualizada es igual a la oferta sin proyecto. Solo en esos casos. O sea, yo puedo optimizar mi oferta existente de mi servicio, ya sea en salud, educativo, ya sea en seguridad. De repente, aplicando uno de estos puntos, yo puedo optimizar. Pero si aún así ninguno de estos puntos funciona o aplica a mi proyecto, entonces yo puedo asumir que mi oferta actual, sin intervención, sin nada, es igual a mi oferta optimizada. Es decir, es igual que a pesar que yo le haga las gestiones que yo quiera considerar o esas pequeñas intervenciones menores, igual no va a cambiar mi capacidad de servicio, en oferta de servicio. Entonces, de ahí solamente en estos casos yo puedo asumir que estos dos tipos de oferta, la actual y la optimizada, son iguales. Ahora, vamos a aplicar acá un caso bien interesante que a mí que lo toma, eso lo he tomado de la guía metodológica, lo pueden ver en la página del MEP, que es bien práctica, o sea, bien explicada cada detalle, básicamente. Tomo un caso, ¿no? Un caso acerca de la optimización de la oferta de servicios de salud en el Hospital Santa Catalina. Es una casuística muy particular, ¿no? Justamente que estamos con el tema acá de COVID, justamente para los servicios de salud, vamos a ver cómo optimizamos acá, o cómo utilizan acá su factor limitante, y este factor limitante, ¿cómo lo podemos optimizar? Ya explicamos un poco a qué se refiere. Oferta optimizada son las pequeñas intervenciones menores, que nos ayudan, ya sea a incrementar la capacidad de servicio de la oferta actual. Esa es la oferta optimizada. Y la oferta actual es la oferta existente sin ningún tipo de intervención, tal y cual como está, tal como se describe en el diagnóstico. Ahora, para este caso, en optimización de la oferta de servicios de salud, primero que nada, lo que se va a identificar es la capacidad de activos de los servicios de hospitalización. Entonces, lo que se va a analizar es cómo funciona acá su proceso productivo del hospital, cuáles son sus factores de producción aquí. En este caso, se han considerado 3 factores de producción: las camas metálicas completas, o sea, los servicios de cama, los médicos y las enfermeras. Yo sé que en todo hospital hay
infinidad de factores de producción, son las más fuertes, por decirlo así, justamente para el momento de formular los proyectos de salud. Pero para este caso, para que esté más entendible, solamente se han considerado tres. Tres primordiales, para hacerlo más claro el ejemplo. Entonces, con respecto, para analizar la disponibilidad de la oferta, ¿no? La capacidad de la oferta, se ha considerado estos tres factores de producción por su respectiva unidad de medida. O sea, para las camas metálicas completas, servicio de cama, su unidad de medida va a ser egresos al año. ¿Por qué egresos? Porque lo que se va a considerar acá son el número de pacientes que ya lo utilizaron, ¿no? Al año. ¿Cuántos lo utilizaron? Pues ya se dieron de alta, ya salieron. ¿Cuántos de ellos al año? Entonces, se puede decir que se utilizan 58 camas metálicas al año. Pero ¿cuántas camas existentes hay? O sea, la cantidad de activos, hay 8 camas, nada más. ¿No? Esta es la disponibilidad de 58. Entonces, mi capacidad de egresos al año va a ser de 464. 464 egresos por año. Esta va a ser mi oferta actual. Es decir, yo tengo 464 capacidad, ¿no? De egresos por año, de usos, 464 de usos, de egresos por año, de los usos que voy a tener de la cama metálica completa. Ahora, otro factor de producción que se ha identificado acá son los médicos. Es decir, acá su unidad de medida va a ser horas al año, o sea, sus horas trabajadas por año. En total son 500 horas. Entonces, ¿cuántos doctores hay? Hay solamente uno. Entonces, mi capacidad de egresos por año, es decir, mi capacidad de estos médicos que van a atender justamente a todos los pacientes va a ser, su servicio va a ser máximo a 250 egresos por año. O sea, la atención va a ser de 250, o sea, 250 personas que van a poder recibir justamente la atención médica, ¿no? Esta va a partir de acá. Para poder compatibilizar la capacidad de egresos por año, para poner una sola unidad la cantidad de servicios. Nuestro siguiente factor productivo va a ser las enfermeras. Horas por año que van a trabajar las enfermeras son de 600 horas. 600 horas. Cantidad de activos. ¿Cuántas enfermeras hay? Solamente 2 enfermeras. Entonces, la capacidad de egresos por año, o sea, esas enfermeras hasta a qué disposición de personal, o mejor dicho, de pacientes van a poder atender, 300. Entonces, para este caso en especial, para la optimización, esta es nuestra oferta actual. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra capacidad limitante? Para este caso se ha considerado a los médicos. ¿Por qué a los médicos? Porque están en su menor capacidad de egreso, es el menor que se tiene, y lo que se quiere es ampliar justamente la cantidad de servicios, o sea, se quiere incrementar la capacidad de ingresos por año. Entonces, como la parte de factor de la capacidad limitante son los médicos, porque es por ellos que se está limitando el número, no va a ser de 464 ni de 300, sino solamente 250, entonces lo que se tiene que atacar acá va a ser incrementar por un tema de gestión, de repente los turnos, o de repente contratar un personal adicional para poder optimizar la oferta actual. Entonces, justamente con estas nuevas gestiones, ¿no? De estimación de nuevas capacidades para poder optimizar la oferta actual, lo que se hizo fue lo siguiente, ya no necesariamente van a ser un médico, sino se va a contratar un médico adicional, y de alguna forma las horas al año, ¿no? Se va a mantener los 500 que se tenía, pero como ya se contrató un personal más, se va a mantener las mismas horas, pero su capacidad de atención y la capacidad de egresos que va a tener ya no va a ser de 250, sino se va a duplicar a 500. Entonces, y conjuntamente, acá en la anterior, ya no solamente, ahora, justamente considerando este ejemplo de que no solamente se ha incrementado acá el número de factores, para incrementar el número de
de médicos, sino acá también se consideró el incremento del total de enfermeras. O sea, ya no van a ser 2 enfermeras, van a ser 3. Hubo un incremento. También se va a mantener el número de horas por año, sin embargo, la capacidad de egresos ya va a ser más, va a ser a 450. Entonces, en este caso, para proyectar nuestra oferta optimizada, lo que se va a considerar va a ser la capacidad total de egresos que fusione, o que, claro, que se puede hacer en mínimo común entre estos 3 factores de producción. Y para eso se va a coger el menor, que es el de las enfermeras. Es decir, se va a tener 450 egresos al año contando con los servicios de enfermeras, médico y camas metálicas completas. Entonces, para nuestra proyección de nuestra oferta optimizada, justamente con estas mejoras, tanto en la cantidad de médicos y la cantidad de enfermeras, el mínimo común correspondiente que se va a considerar va a ser de 450 egresos por año. Justamente con estas pequeñas modificaciones que se han hecho, ya hubo un incremento en el nivel de servicios. Entonces, ya no va a ser antes como se había considerado en la menor cantidad, sino ya con esas pequeñas modificaciones, nuestra oferta optimizada ya creció a 450. Entonces, ¿por qué es importante identificar la oferta optimizada? Porque a partir de ello nos va a ayudar hasta qué punto es necesario que un proyecto de intervención pueda intervenir. Te ayuda a definir el tamaño de la intervención, que eso lo vamos a ver ahora en las siguientes diapositivas. Porque si nosotros no identificamos claramente nuestra oferta optimizada, nosotros no podemos saber hasta qué magnitud el proyecto de inversión va a intervenir, hasta, digamos, qué cantidad, en este caso, que de repente, si es necesario comprar más camas o no. A pesar de nuestra oferta optimizada, yo sé que esta oferta optimizada no quiere decir que va a satisfacer toda la demanda. Va a haber una brecha aún, que eso lo vamos a ver, va a seguir habiendo una brecha, pero con el proyecto nos va a ayudar a identificar hasta qué punto podemos cerrar esa brecha. De alguna forma, evitar el sobredimensionamiento de la intervención y no gastar más de lo considerado, que es lo que tampoco no se quiere con un proyecto, sino es invertir de manera eficaz y eficiente, que eso lo vamos a ver. Ahora, ya identificado, teniendo claro lo que es la oferta optimizada, nuestra oferta actual, la oferta optimizada, vamos a pasar a la parte de la brecha oferta-demanda. Entonces, a ver, en sí, ¿qué es la brecha oferta-demanda? Justamente con el invierte siempre se ha tocado el tipo de la brecha, ¿no? Ya vemos diferentes puntos, pero desde el indicador de brecha que le hemos visto en programación, pero ahora vamos a ver ese tipo de brecha, que es la brecha oferta-demanda, que es propiamente del estudio, del sustento técnico, de estos proyectos de baja mediana complejidad, cómo lo vamos a aterrizar, ¿no? Básicamente, la brecha se determina de la diferencia de la demanda de servicios con proyecto, lo que el proyecto quiere obtener, de acuerdo a las necesidades, al análisis del estudio de mercado, ¿no? La demanda de servicios con proyecto, menos la oferta optimizada. Entonces, esta diferencia es la brecha del proyecto. Entonces, nuestra brecha del proyecto básicamente es el tamaño o el tamaño de intervención que va a tener nuestro proyecto de inversión. El objetivo es cerrar esta brecha del proyecto. Entonces, ¿cómo lo vamos a ver en un ejemplo? Por ejemplo, justamente también es necesario tener claro que es algo muy importante, es que para estimar, ese es otro punto también importante que es necesario resaltar, que para estimar el análisis de la brecha del proyecto, tanto la demanda de servicios con proyecto como la oferta optimizada,
tienen que estar necesariamente, que ambas variables se expresen en una misma unidad de medida. Como por ejemplo, en caso de servicios de saneamiento, metros cúbicos de agua al año que consumen las familias. Otro sería las matrículas de alumnos por año, que lo hemos visto en la parte educativa, tanto para la demanda con proyecto y la oferta optimizada, sino para poder hallar esa diferencia de la brecha de servicios. Otro en el sector salud, que es el número de atenciones de salud al año, etc. Va a depender mucho del tipo de la tipología del proyecto, pero es necesario tener clarísimo que esté homogenizado la unidad de medida, tanto para la demanda de servicios con proyecto como la oferta optimizada. Es muy importante tener claro eso. Ahora, acá hay un ejemplo de la parte de análisis educativo, que es sencillo en realidad, es muy sencillo. Por ejemplo, acá se trató de identificar, esta es una brecha en un horizonte de evaluación de 10 años, justamente del servicio educativo a nivel primario. Es decir, para la oferta, como les comenté en el inicio de las diapositivas, lo que se quiere, básicamente, acá se tiene la oferta optimizada, o sea, mi capacidad de 2 aulas. Tengo 2 aulas y que pueda atender por aula 30 alumnos. En total serían 60 alumnos. Y mi unidad de medida sería el número de matriculados al año. O sea, yo máximo puedo atender con mi oferta optimizada es 60 matrículas al año. Y haciendo el supuesto de que la gestión encargada va a mantener los servicios, justamente optimizar esta oferta optimizada se va a mantener constante a lo largo de los 10 años, suponiendo de que la gestión va a poder mantener o reponer, ya sea en los equipos, a fin de que se mantenga esta capacidad limitante, que son de 60 matrículas por año. Pero, ¿cuál es mi demanda? De acuerdo al proyecto. Mi demanda con proyecto va a ser el siguiente. Va a ser que al primer año se va a demandar 160 alumnos por año. O sea, se va a tener 160 matrículas por año. Pero mi unidad productora solamente puede recibir o tiene capacidad solamente de 60. Entonces, la diferencia, voy a tener una brecha de menos 100. Es decir, 100 matrículas al año que no van a poder ser atendidas. Entonces, de acuerdo a la proyección de mi demanda con proyecto con respecto a mi oferta optimizada y proyectándola de acuerdo al horizonte de 10 años, estas diferencias, que es de menos 100 hasta menos 128, van a ser el número de matrículas que no van a ser atendidas, simplemente porque la unidad productora no tiene la capacidad suficiente para atenderlas. Entonces, demostrando eso, hasta esta capacidad es la que mi proyecto tiene que intervenir. Entonces, este ejemplo lo van a encontrar en la guía metodológica, pero acá yo ya lo aterricé un poquito más. ¿Cómo lo vamos a transformar esto? Que esto lo vamos a ver en las demás sesiones, justamente cuando se toque lo que es el análisis técnico de alternativas de solución. Es decir, ya hemos visto aquí que cada aula va a tener una capacidad de 30 estudiantes por aula, o sea, 30 matriculados, ¿no? Va a haber 30 matriculados. Y mi brecha, como ya lo identifiqué acá, para el año 1 va a ser 100. Para el año 2 va a ser 103. O sea, 100 matriculados al año no van a ser atendidos. 103 matriculados en el año 2 tampoco van a ser atendidos. Así sucesivamente hasta el año 10. Que es el 128, que es el número máximo de matriculados que no van a ser atendidos por mi unidad productora. Entonces, yo este número de matriculados los voy a dividir por la capacidad de aulas, la capacidad que se tiene por aula, es decir, por 30. 100
100 matriculados entre 30 alumnos por aula, ¿cuántas aulas me van a salir? Entonces acá, las aulas que yo requiero o que requiere mi unidad productora van a ser 3 aulas para el año 1. Para el año 2 igual se va a hacer la misma división, 130 y 103 matriculados. Con respecto a la capacidad por aula, que es de 30, me salen 3 aulas, redondeando. Y así sucesivamente, hasta el año 10, 128. Entonces, ¿qué nos está arrojando esto? De acuerdo a la brecha, nos está arrojando que nuestro proyecto de intervención va a requerir la ampliación del servicio con la implementación de 4 aulas adicionales. Aparte de las 2 que ya existen, va a ser necesario implementar con 4 aulas adicionales. No solamente hablo de infraestructura, sino también hablo con su respectivo equipamiento, mobiliario, y de ser necesario también con el número, incrementando el número de docentes. Y también, si es que también es necesario también requerir a la parte de las capacitaciones, el servicio de concientización. Acuérdense que los proyectos de inversión va a ser toda una intervención integral. Pero acá, para darle forma a uno de los factores productivos, desde el ámbito de infraestructura, se está considerando el incremento de 4 horas adicionales, muy aparte de los otros servicios que es necesario que van a ir complementándose con el proyecto, los demás componentes, que ya lo vamos a ir viendo en las siguientes sesiones. Entonces, de acuerdo a eso, ya tenemos claro a qué se está refiriendo a la brecha de servicios oferta-demanda. Acá les estoy dejando los links que pueden verificar, que pueden indagar aún más, para que puedan tener más claro justamente esas terminologías que antes no se veía con el SNI, pero ahora con el invierte sí se ve, sí se observa. Es necesario que lo vean, lo repasen, es muy interesante, hay muchas terminologías ahí que están tocando. A ver, para ver si es que hay preguntas para poder absolverlas. Algunos comentarios. No veo. Si tienen alguna pregunta, no duden. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Carlos. Maricucha, buenas tardes. Carlos Alfredo Soto, Sandra. Siempre es necesario que puedan, si tienen alguna duda, una pregunta, es necesario también que yo les recomiendo mucho revisar bastante la guía metodológica y también hacer una comparación, un análisis con el tema del invierte. Y les voy a pasar más links. Hay temas, metodologías muy importantes también de la CEPAL, que es necesario también que que también se basa también en estos estudios, en la parte metodológica, que es bueno recoger y rescatar para poder tener más claro justamente el análisis. Hay muchos términos nuevos que yo rescato mucho de este tema del invierte, que es la capacidad limitante. Personalmente para mí este término es nuevo, que lo están utilizando, pero muy práctico en realidad, que espero que ustedes también lo hayan respetado. También lo que es la parte de los procesos productivos, que tampoco no se tomaba mucha importancia con respecto a eso, pero ahora con el invierte sí lo toman y te ayuda mucho para ver qué tipo de información, lo necesario para el análisis del diagnóstico, es muy importante. Dice Elías, dice, una consulta, ¿siempre se debe cubrir toda la brecha? En caso de un estudio de preinversión, en caso de, si hablamos del proyecto propiamente, el proyecto de inversión lo que sí busca es cubrir toda esa brecha. O sea, es lo que sí, todo proyecto lo que busca es cubrir toda la brecha, es lo que se requiere.
pero para eso hay que hacer un buen diagnóstico, y para hacer un buen diagnóstico hay que tener un buen análisis del proceso productivo de la unidad productora. Identificar todos los insumos necesarios, todos los activos o los factores de producción, tenerlos bien claro hasta qué punto van a brindar un óptimo servicio, y si es que no, también medir hasta cuáles son sus deficiencias y si es necesario optimizarlos o ya entrar a la parte de la intervención. O sea, para tener más claro si mi oferta actual de servicios está óptimo o necesito optimizarlos, o si a pesar de que yo busco los puntos que ya analizamos de optimización no cumplen con respecto a el incremento de turnos, incremento de personal o depende del reemplazo de algún equipo mobiliario, ninguna de esas me va a funcionar para poder yo optimizar mi oferta, entonces yo asumo de que mi oferta actual y mi oferta optimizada se va a mantener. Entonces, con ese mismo se va a hacer el análisis de mi brecha, que es con la diferencia de la demanda con proyecto. Entonces, lo que busca el proyecto sí es cubrir toda esa brecha. Sin embargo, eso también lo quiero mantener muy claro también, ahora con el invierte, lo que está en práctica es la evaluación ex post, es lo que están ahorita con el invierte más que nada promoviendo eso, la evaluación ex post. Los proyectos de inversión no tienen una evaluación ex post para poder aterrizar, o mejor dicho, garantizar de que efectivamente el proyecto de inversión sí cubre toda la brecha. Lo que el proyecto sí busca es cubrir a toda, pero que efectivamente se dé con una evaluación ex post es que nos va a ayudar a medir si efectivamente se cubrió todo. Que se debería hacer, sí se debe hacer. Se hace actualmente, con el Invierte P se está buscando eso. Y esperemos que sí se haga. Bien, entonces, ya cumplido con ya no hay más preguntas. Nada, agradecerles muchísimo por la atención brindada. Les estoy dejando mi correo electrónico para cualquier consulta que tengan con el tema del Invierte. Asimismo, también les dejo mi LinkedIn para poder compartir cualquier tipo de información con respecto al Invierte. Ahora hay un último que van a, con justamente este tipo de actualizaciones con el tema de la directiva, a ver si lo podemos compartir, actualizarnos. Es importante también la parte normativa, así que ahí tienen, no hay ningún problema, podemos compartir información. Nada, un gusto. Gracias por la atención brindada. Los espero los días lunes de 10 a 11 de la noche, en sesiones en vivo, y los sábados de 4 a 5. Muchas gracias, hasta la próxima.